Por favor, Padre, apiádate de mí y sé tú quien habla por medio mío, y que no sea yo, que las palabras que salgan de mi boca no salgan de las vísceras, sino que salgan del corazón, Señor. Y que si es tu bendita voluntad, está lleno de utilidad, Padre. Todo esto que lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Tomen asiento, hermanos, por favor. La luz, Pablo. Gracias, Pablo. Bueno, hermanos, pues el pasaje se llama el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y le doy gracias también al Señor porque el Señor sabe que soy rebelde, que me cuesta mucho trabajo someterme, que me cuesta mucho trabajo obedecer. Y bueno, el Señor me manda a trabajar con un hermano que tengo la impresión de que es por el estilo, pero que estoy seguro de que Dios me dijo por medio de este hermano que tengo la libertad de hablar lo que Él me haya enseñado en ese momento. Siempre obviamente sobre el tema, no lo que me dé la gana, pero sí del enfoque que el Señor me muestra. Tengo esa convicción. Y entonces cuando me fue dado el tema, lo leí y dije, bueno, pues no está tan complicado, ¿no? He escuchado a muchos hermanos hablar del tema, pero conforme lo leía y lo leía y lo leía y lo releía, me di cuenta que hay muchas cosas de las cuales hablar alrededor del nacimiento del Señor Jesús y alrededor del anuncio de nuestro Señor y Salvador. Y finalmente decidí poner una especie de subtítulo que es cómo respondemos ante el llamado al servicio de Dios. Y entonces vi que cuando el Señor nos llama a una comisión, nos llama a servicio. Cuando el Señor me llamó a mí, pensaba que era difícil, ¿no? Que era una carga tremenda. Cómo yo iba a poder compartir y cómo iba yo a poder hablar de Él, ¿no? Y la verdad es que casi lo veía yo imposible. Pensé en las complicaciones, pensé en qué van a pensar de mí, qué van a decir de mí, qué era yo y ahora ya no soy. Y toda la serie de obstáculos que siempre hay. No tienen que ser obstáculos grandes ni obstáculos espectaculares. Es el tiempo, son las distracciones, es el trabajo, son los hijos, es la pareja, las labores de la casa, son muchas cosas. Y entonces yo las estaba poniendo por mí mismo, ¿no? Y a veces cuando meditaba yo detenidamente en estas tareas que el Señor me asignaba, pues humanamente para mí no eran posibles. Pero no se trata de mí, sino del poder de Dios. Porque para el Señor no hay imposibles. Y el Señor es fiel y cumple sus promesas, porque el Señor nos muestra su camino, nos muestra cómo va a actuar, nos dice qué es lo que va a hacer. A veces yo no lo veo, a veces no lo veo, estamos en otra cosa menos en Él. Pero bueno, encontré que la clave para mí, para encontrar cómo es que el Señor me habla y qué es lo que tiene para decirme, pues es estar en comunión con Él. Es leerlo, estudiarlo, meditarlo y orar, dedicarle tiempo a la oración y a la lectura. Y bueno, quiero sobresaltar de todo esto, ¿cómo es que reaccionamos cuando el Señor nos llama a servicio? Quiero platicar cómo el Señor nos llama, por qué nos llama, cómo reaccionamos a su llamado
me refiero a si reaccionamos con escepticismo o reaccionamos con fe. ¿Cuál es la respuesta de Dios entonces? Primero que nada, y para los más jóvenes, ¿está claro lo que es escepticismo? O sea, no le creo. Básicamente es escepticismo, no le creo. Como que desconfiado, ¿no? Como cuando me decía mi papá, te voy a llevar a reparar tu bicicleta. Pero sí se Entonces a veces yo reacciono así. Y antes así reaccionaba todo el tiempo. Entonces tenemos dos formas de reaccionar. Una con escepticismo y otra es con fe. Y de ahí se derivan muchas cosas. Antes de esto, hermanos, porque evidentemente María reaccionó con fe. En el previo al pasaje que acabamos de leer, en Lucas 1, 5 al 25, pues está el lado contrario, una reacción con escepticismo. Resulta que antes de la concepción de Jesús fue la concepción de Juan el Bautista. Y sus padres, que eran Zacarías y Elizabeth, eran personas justas, eran personas dedicadas al Señor. Sin embargo, no tenían hijos. Y cuando se aparece el ángel Gabriel se aparece a Zacarías, le dice que van a concebir un hijo. Pero resulta que cuando se aparece, Zacarías y Elizabeth ya eran viejos, eran ancianos. Y además, Elizabeth era estéril, no podía tener hijos, nunca había tenido hijos. Entonces, cuando se apareció Zacarías, pues se asustó Zacarías, ¿no? Tuvo sorpresa. El ángel Gabriel le dijo: no temas. Y se presentó, le dijo quién era. Y entonces le dijo: bueno, ustedes han hallado gracia, algo bien importante, el Señor ha escuchado sus oraciones. Zacarías había estado pidiendo, el matrimonio había estado pidiendo por un hijo. Y entonces viene el enviado, que es Gabriel, le dice: tus oraciones fueron escuchadas. Vas a tener un hijo, tu mujer va a parir un hijo. Tu hijo va a ser así. Va a ser una herramienta del Señor para que muchos se vuelvan a Él. Y entonces Zacarías le dice: oye, espérate, ya somos viejos, mi mujer es estéril. O sea, ¿cómo? Eso es reaccionar con escepticismo. ¿Cuántas veces quien les habla, hermanos, le pidió a Dios algo? Y en el momento en que Dios lo concedía, pero sí es para mí, o sea, pero sí puedes, ahí te encargo, ¿no? O sea, yo sé que no puedes, pero te encargo. ¿Cómo reaccionó entonces? Bueno, pues ahora te voy a mostrar mi poder, le dijo a Zacarías. El Señor te va a mostrar su poder y no vas a poder hablar hasta que tu hijo nazca y se va a llamar Juan. Porque con el Señor no hay medias tintas, o crees o no crees. Y entonces de esa manera el Señor le mostró su poder tanto a Zacarías como a Elizabeth, como al resto del pueblo. Y bueno, la historia termina en que nace el niño, Zacarías se expresa para que le pongan el nombre que el Señor le dijo que iba a tener, y en ese momento Zacarías recobró el habla. Entonces, sí me hizo pensar cómo reaccionar cuando el Señor me llama. Sí me hizo meditar si en realidad debo de ponerme nervioso, debo de asustarme, debo de buscar pretextos o qué cuando me inviten a compartir la palabra. Cuando me toque pasar a dirigir la alabanza, si voy a seguir poniéndome nervioso porque no sé tocar, o voy a confiar en que el Señor es el que va a manejar mis dedos y va a abrir mi garganta.
Y pues la verdad es que sí. sí me movió eso, y me movió mucho. Entonces, bueno, pasando al tema, en cuanto al nacimiento de Jesús y cómo Dios nos llama, cómo respondemos cuando el Señor nos llama, encontré seis aspectos a considerar cuando el Señor nos llama. Nuestra reacción con el Señor, dependiendo de nuestra reacción, es cómo nos revela su voluntad, cómo nos dice cómo va a actuar, confirma lo que va a hacer. Y algo bien importante para mí como hijo de Dios, ¿cuál es mi respuesta? Bueno, ya vimos la respuesta de Zacarías. ¿A poco sí puedes? O sea, mira todo lo malo que hay aquí. ¿A poco sí puedes? Y entonces el Señor le dijo: tan puedo que no vas a hablar. Entonces, hablando del llamado, la primera parte de la lectura, hermanos, pues llega el ángel y le dice a María: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces, primero eso de mujer favorecida, ¿no? Empecé a investigar un poquillo y una mujer favorecida en aquellos tiempos, y desgraciadamente todavía en nuestros tiempos, pues una mujer favorecida era una mujer cuando se casaba, cuando tenía hijos. Eso quería decir que iba a haber descendencia, que iba a haber quien respondiera por ella, porque pues antes, como desgraciadamente en nuestros tiempos en algunos lugares la mujer no cuenta, pues antes menos, ¿no? Sus derechos iban a ser respetados, tenía garantías para su vejez porque pues iba a tener un hijo, si quedaba viuda tenía un hijo. Pero no era eso, no era una cuestión de mujer favorecida literalmente. ¿Por qué favorecida? Porque el Señor había puesto sus ojos en ella. Entonces, cuando el Señor me favorece, cuando pone sus ojos en mí, cuando me llama al servicio, por eso es una mujer favorecida. Por eso en ese momento: salve mujer muy favorecida, el Señor es contigo. Cuando me llama a servir es porque Él está conmigo. No sé qué vio en mí, pero me vio capaz para algo. En la Biblia hay otras mujeres favorecidas: Sara en Génesis, Rebeca en Génesis, la madre de Sansón, Ana, Ruth. Hay otras mujeres favorecidas. Y aquí lo puse hasta en letras rojas en mi nota. A propósito, porque traigo una espada de doble filo. Para aquellos hermanos y hermanas que consideran que Dios es misógino, pues ahí está su misoginia. Hay mujeres favorecidas en la palabra de Dios, y muchas. Hay anónimas también, pero bueno, acabo de mencionar unas que no son anónimas. Pero ¿por qué no fueron las mujeres ideales? ¿Por qué no esas otras mujeres? Sara, Rebeca, Ana, etc. Porque María, primero que nada, pues fue la mujer que el Señor dijo: esa es. Pero esas otras mujeres que yo mencioné no eran mujeres vírgenes. Y lo que Dios quería era una mujer virgen, un terreno completamente inexplorado para que su hijo único llegara. Y las otras mujeres pues no eran vírgenes. Bueno, ya digo, la mamá de Sansón pues no era virgen. Eran mujeres casadas, habían tenido hijos. Entonces, bueno, ¿esto qué, no? El Señor selecciona lo que es perfecto para sus planes. No que sea yo perfecto, no que seamos perfectos. Lo que es perfecto para el plan de Dios, eso es lo que selecciona. A lo mejor selecciona un ser, un hijo defectuoso, torcido, cojo, manco.
adicto espiritualmente y físicamente también, como yo. Pero el Señor dijo, tú eres perfecto para esto, para mi plan. No que su hijito Carlito sea perfecto, no, Señor. La pieza perfecta. Eso es lo que el Señor busca. Y aquí es donde la cosa ya no puede, a veces ya no es tan graciosa. Aquí yo no puedo decir, es que no puedo, es que no tengo tiempo. ¿Por qué yo? ¿A mí por qué? ¿No sería el otro hermano? ¿No sería el de atrás? ¿No sería el de al lado? No, Señor, es a ti. A ti te está hablando. A ti te trajo aquí, no trajo a otro. Tú estás sentado aquí. Tú, Carlos, estás parado aquí, no está parado otro. Y entonces, si me pongo a recapacitar, ¿de dónde me sacó el Señor? Los que nacieron en cuna cristiana se ponen a recapacitar de dónde los salvó el Señor. Pues entonces, no hay como decir que no. No tengo palabras, no tengo excusas, no tengo motivos para decir que no. Pues igual me cuesta mucho trabajo, ¿no? Como decía yo, me cuesta someterme, me cuesta obedecer, es verdad, el Señor lo sabe, no tengo por qué negarlo ante los demás y mi Padre lo sabe. Pero no le puedo decir que no. Si le digo que no, me regreso a donde estaba y no quiero regresar a donde estaba. Me da miedo. Después entonces lo ligo con la reacción, mi reacción. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? ¿Cómo puedo saber cuando el Señor me habla? Pues estar en comunión con Él, tengo que estar en oración, tengo que leerlo, tengo que conocer, tengo que saber cómo actúa. La palabra de Dios hay quienes lo ven como un libro histórico y desgraciadamente mucha gente que lo ve histórico, como un libro histórico, conoce mucho más de la palabra de Dios que sus propios hijos. Porque la Biblia es la forma en la que Dios se comporta con su pueblo y la forma en la que su pueblo se comporta con él. Entonces, bueno, pues tengo que estudiarlo. Pues María se vio sorprendida. ¿Por qué? Porque vio al ángel, no tenía explicación, no sé cómo si me está hablando a mí. Si es para mí. Muchas veces cuando Dios nos llama no lo esperamos. A veces como Zacarías estamos duro y dale. Úsame, Señor. Dame. Bueno, primero dame una cosa. Dame. Me acuerdo, ¿no? Cuando estaba yo chico, cuando era niño, estaba duro y dale, ¿no? Dame, cómprame algo, ¿no? Cómprame algo. Y me acuerdo de una ocasión que uno de mis tíos me agarró de la mano, me dice, vamos, yo te compro, ¿qué quieres? No sé. Y a veces así he estado con Dios, ¿no? A veces así he estado con Dios. Dame. Cuando me dijeron, bueno, pídele concretamente lo que quieres, hijo, no sabía yo ni qué, pero bueno. Entonces, después llega el momento en que ponte a trabajar, Señor. Yo levanto la mano, ¿no? A ver, que levanten la mano los que quieren trabajar. Y me confunde la multitud. Muchas manos levantadas, hay infinidad de manos levantadas, hermanos. Lo podemos ver en la iglesia, lo podemos ver en los grupos, lo podemos ver en la sociedad. Todos levantamos las manos. Pero de esos todos, cuando el Señor dice, a ver tú, el chaparro que no tiene pelo de parto, ¿tampoco sí? ¿Sí yo? Tengo prioridad, el Señor, espérame. Pero bueno, eso, sí será a mí. De verdad, sí yo. Es que yo, Señor, yo soy tan poca cosa. No tengo facilidad de palabra. Se me enreda la lengua, Señor. No tengo tiempo para leer. No, el Señor me está llamando porque en ese momento soy su pieza que Él quiere para armar esa maquinaria.
Así María. María fue la pieza que el Señor necesitaba para que, nada más, para que llegara su Hijo amado. A nosotros nos llama de igual manera. Él considera que somos aptos. Si me llama el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, el Eterno, me llama porque Él considera que soy apto para esa tarea. No porque se le ocurrió, no porque se levantó el día de hoy y dijo, pues voy a agarrar a ese cuate, a ver si... No, porque Él para eso me considera apto. Después de eso, entonces me comunica su voluntad, me capacita, me da las herramientas. Entonces me da la explicación después en otros versículos más adelante dentro de este mismo pasaje. Pues el ángel le dice, bueno, no temas, se muestra quién es abiertamente, no se anda ahí a hurtadillas por los rincones, no, se muestra abiertamente, me explica cómo va a trabajar, me dice lo que va a hacer, se presenta de una forma segura. Aquí no hay un solo pasaje donde el Señor haya tenido miedo o haya dudado. Sí, sus hijos, como yo, pero todo lo que el Señor dice lo cumple. Todo lo que se tiene que enfrentar se enfrenta. Entonces se muestra de una forma segura. Y cuando el Señor nos comisiona para algún servicio, ha puesto los ojos en nosotros. O sea, no sé si han visto, que el Señor me perdone por la comparación, pero si alguien ha ido a un concierto, ha visto a un artista en el teatro, no tengo idea, ¿no? A un gobernante, por pequeño que sea su puesto, cuando hay una multitud, y cuando una niña que nos gusta en la escuela, entre todos los muchachos, o un muchacho que nos gusta en la escuela, entre todas las muchachas, nada más que crucemos la mirada, pues sí, como que se nos hormigan los pies, ¿no? Se nos doblan como las rodillas, ¿no? Se sienten como mariposas en el estómago. Nada que ver, pero yo me acuerdo que en una ocasión fui a un concierto de un grupo, el grupo que más me gusta. Y por alguna razón, una persona nos regaló 2 pases a todos los que estábamos, éramos como 10, nos dio 2 pases para ir hasta adelante, a 5 filas de donde estábamos el grupo, y nos teníamos que rolar el boleto, ¿no? Y me tocó ir ahí, y los tuve como de aquí a la puerta, así de cerquita los tuve, cuando yo me imaginaba que jamás iba a ir a un concierto de ellos. Ahora cuando el Señor me llama, cuando el Señor entre sus millones de hijos dice a ti te toca, es un favor muy grande. Bueno, yo así lo veo como un favor enorme, enorme. Estoy cansado, no tengo ganas, estoy triste, pero me está viendo el Todopoderoso. Se está fijando en mí. Y entonces, como ya decía, el Señor nos explica, nos dice cómo va a trabajar, con toda la calma, con todo el amor, como algunos de sus hijos, como yo, jamás recibimos, como no hemos sabido dar tal vez, pero el Señor con toda la paciencia, con todo el amor del mundo, nos explica. Y entonces me llama mucho la atención cuando María dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Bueno, me voy a regresar al relato de Zacarías. Cuando Zacarías reacciona con escepticismo. Y aquí María no reacciona con escepticismo. María solamente dice, ¿cómo le vas a hacer?
¡Pum! Y entonces Gabriel le dice, ¿cómo así? ¿A qué quiero llegar con eso? Que el Señor me permite confirmar con Él lo que Él está diciendo. Y entonces tenemos que en el libro de Jueces, capítulo 6, está la historia del pueblo de Israel contra los madianitas. Y en los versos 36 al 40 está la constancia de que Gedeón le dice: Señor, mira, voy a poner un paño, ¿sí? Y lo voy a poner de tal manera, y mira, te pido que lo humedezcas así asado. Y uno pudiera decir: bueno, es que Gedeón puso sus condiciones, o qué. No, solamente quería cumplir. Y en la lectura se alcanza a comprender en la primera parte la humildad de Gedeón, porque en la segunda parte Gedeón le dice: no, nada más no se encienda tu ira contra mí, pero confírmame. Y entonces el Señor le confirma una vez y le confirma una segunda vez. Aquí estamos hablando de que Gedeón iba a dirigir esa guerra. Señor, si es tu voluntad, muéstrame que es tu voluntad y que nos vas a sacar adelante. Y el Señor lo hace y lo cumple. Y cuando sucede la confirmación, Gedeón le vuelve a decir: bueno, mañana otra vez, no te enojes, otra vez. Bueno, ¿qué quiere decir esto para mí? Que yo le puedo pedir al Señor que me lo confirme con toda humildad. No, ¿a poco sí puede? A ver, muéstrame que puede. No, con humildad. Con humildad. Señor, ponme a trabajar para ti. Y me puso a trabajar. Señor, ilumíname la cabeza porque no me da. Me ilumina. Me muestra el camino. Ya decía yo al principio. O sea, pues el nacimiento de Jesús pues es algo relativamente sencillo hablar del nacimiento, si se quiere hablar históricamente. Pero no. Hay millones de temas para compartir alrededor del nacimiento de Jesús. Entonces, así pues, hermanos, debo estar consciente que servir a Dios trae bendición. Vaya que trae bendición. El problema que tiene el enemigo es que tiene que poner obstáculos. Ya platicaba yo de la guerra con los madianitas. Una guerra. Va a haber muertos. Tiene que haber muertos. Tienen que morir otros para que otros vivan. Decía yo acerca de María. Bueno, diríamos, no estuvo en la guerra, ¿no? Para empezar era mujer. Y si allá de hoy las mujeres van a la guerra, pues antes casi objetos eran. Y entonces María, ¿aquí qué? Bueno, pues María tuvo que sufrir las penurias de ir a Belén a parir a su hijo, de ver cómo apedreaban a su hijo, cómo lo trataron como malviviente, como delincuente, y tuvo que ver morir a su hijo. O sea, hubo sufrimiento. El servicio de María trajo sufrimiento y mucho, pero la recompensa fue grande. Entonces el Señor nos ve y nos llama a trabajar. Sí, Señor, no tengo tiempo. Sí, Señor, tengo mucho trabajo. Sí, Señor, tengo un montón de distracciones. Y a veces eso me hace sufrir. Y justo esta semana tuve que ir a la oficina y dedicar bastante tiempo del día en estar haciendo cosas de la oficina, concentrado al 100. Señor, ¿por qué en esta fecha?
duele, es duro. ¿Por qué? Porque el enemigo no se va a quedar cruzado de brazos. No se va a quedar cruzado de brazos. Va a luchar. Él no está mirando. Él se está moviendo, decía Roberto hace rato. Anda como león rugiente, así lo dice la Biblia. Está como león rugiente, como león hambriento. Y no se va a dormir, no duerme, no descansa. Siempre vamos a tener obstáculos. Siempre van a ser dolorosos. Pero la recompensa es grande. Servirle al Señor es una recompensa, nos trae una recompensa grande. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con Él. Porque yo voy a trabajar con Él. Fui y solicité trabajo y me lo dieron. Y me comisionaron. ¿Para qué? Para ser una herramienta para que otros que están como estaba yo dejen de estar. Entonces, bueno, después, ¿cómo se llevan a cabo sus deseos? ¿Cómo se encarna, por decir así? Dice Gabriel, le explicó a María cómo sería la concepción y el propósito. El Señor no me pone a trabajar sin propósito. No es como cuando mi mamá me decía, pues anda a barrer al patio, aunque ya sabemos que deja de estar fastidiando aquí. O sea, el Señor siempre me llama porque tiene un propósito. Trabajo para el Señor con un propósito, que es servirle a Él. Y Él tiene sus propósitos, porque a veces a mí me pasa, yo imagino que al resto de mis hermanos no, pero a mí me pasa. Señor, ¿para qué me pones aquí si no reaccionan? ¿Para qué me pones? O sea, yo pudiera decir, y no me ha sucedido, pero lo he visto. ¿Para qué me traes aquí si no viene la gente? O sea, sí, Señor, yo te pedí que me enseñaras a tocar un instrumento. Me dice un instrumento que no era el que yo quería, pero me dice un instrumento. Y estás viendo que me cuesta mucho trabajo. Y a la hora de poner a tocar, no cantan, no ayudan, no colaboran, no hay el impacto que yo quisiera, no convenzo a nadie. Entonces, ¿de qué se trata? No. El Señor a mí me llamó a chambear. Eso es todo. A mí me dijo, tú ponte a trabajar y lo demás es cosa mía. Entonces, así con María, le explicó cuál iba a ser la concepción, cuál era su propósito. Va a venir el Rey de Reyes. Su reino va a ser para siempre. Eso le dijo a María. Entonces, a veces yo veo la evidencia. Yo veo otros grupos de alabanza y digo, sí se puede. Hace unas semanas, hermanos, fui a un evento de grupos de alabanza, donde la verdad es que hubo de todo. Hay un hermano que sí se hubiera retorcido ahí horriblemente, porque la verdad es que hubo alabanza convencional. Hubo alabanza acústica, agradable, y hubo algo así como alabanza comunitaria, que pero ese no es el tema, sino que ese grupo de alabanza acústico tocó muy bonito, una música muy agradable. Primero Dios. Y terminó el evento. Y entonces me acerqué a hablar con este hermano. Es un hermano pentecostés y que es siervo del Señor. Y tocaba música así como música antigua, no tenía ese estilo. Y platicando con este hermano me dice, lo que pasa es que yo fui músico de los folcloristas de los 70s a 90s. Para los que no lo conozcan, es un grupo de música folclórica andina.
Y bueno, me dio parte de su testimonio y pues como antes el socialismo era libertad para todo el mundo y Dios no existe y se rompieron las cadenas, pues era un libertinaje tremendo, ¿no? Sin embargo, me dijo este hermano, pero el Señor se compadeció de mí, me sacó de ahí y ahora me puso a trabajar en su nombre. Y entonces la verdad, hermanos, es que dije, Señor, no sé cuánto tiempo va a tomar para que yo pueda tocar como tú quieres que yo pueda. Pero yo sé que tú estás trabajando en mí. Yo sé que mis dedos son torpes, que mis músculos son viejos. Yo sé que no tengo voz, yo sé que no tengo paciencia, pero yo sé, Señor, que tú lo vas a hacer, no yo. Entonces, con humildad, a trabajar para el Señor con humildad, aunque no le vea el sentido. Debo de ser sincero, hermanos, yo jamás tuve la intención de aprender a tocar la guitarra, pero el Señor me dio la guitarra. Dame, no, o sea, no puedo decir que más, porque sí hay más, y es de donde vengo. Tenemos el proyecto, hermanos, de poner un contrabajo, de incluir un contrabajo en el grupo de alabanza. Pero esos instrumentos son caros, ¿no? La verdad es que me metí a ver instrumentos usados y dije, híjole, sí hay que ahorrar bastante tiempo. Fui al centro y pues como son instrumentos nuevos, mejor me regresé, ¿no? Y no es que lo vaya a comprar yo, el grupo tiene que trabajar bastante para hacerse de ese instrumento. Resulta que el instituto donde van los miembros del grupo les dijeron, aquí hay una persona que fabrica instrumentos de buena calidad y que es de toda mi confianza. Eso se lo dijo a una hermana el director del instituto. Entonces, si es de la confianza del director del instituto, pues ha de ser bueno el músico, ¿no? Porque el director del instituto es músico. Y entonces fuimos. Y pues a ver cómo es el sablazo, ¿no? Yo creo que una cuarta parte de lo que cuesta un instrumento nuevo, no de marca, una cuarta parte de lo que cuesta un instrumento nuevo es lo que nos va a costar un instrumento nuevo para el servicio del Señor. Entonces, si tengo fe, si cierro los ojos y digo, sí, Señor, tú eres el que está obrando, Él va a obrar. Quiero hacer hincapié en que no dije, Él puede. No, Él puede, pero no es eso. Él va a obrar. Y entonces nos confirmó, y entonces nos confirma como a María. ¿Cómo le confirmó a María? A María le dijo, tienes una pariente a la que llamaban estéril, esa que es una anciana, que el día de hoy está en su 6º mes de embarazo. Pues ya dije como me confirmó en este pequeño ejemplo del contrabajo. Es por ahí, ¿no? Porque debo de ser sincero, hermanos del grupo de alabanza, mis otros hermanos que me conocen, sí tenía yo mis reservas de que mi trabajo estaba en el grupo de alabanza. Digo, quiero más confirmación, me acerco a que el Señor me jale las orejas, ¿no? Ahí está la confirmación. Ahí está la confirmación donde, y yo sé que no es necesario, pero ahí está la confirmación de que de gotita en gotita viene la gente a la misión. No hay constantes, no hay comprometidos, no los hay. La necesidad es mucha, pero dentro de la necesidad, pecadores como lo era yo, también la soberbia era más que la necesidad. Es más la soberbia que la necesidad. Pero el Señor confirma, ahí están, ahí viene, espérate, quédate ahí. ¿Cuándo me voy a mover, Señor? ¿Cuándo van a llegar? Van a llegar cuando yo
diga. El día que no necesites que venga, ese día va. El día que no necesité estar buscando ese famoso contrabajo, ese día llegó. El día que no necesité desesperadamente tocar un instrumento que no sabía yo ni cuál quería tocar, ese día llegó. El día que no necesité desesperadamente pararme frente a un grupo de hermanos, entonces ese día el Señor me dio el servicio. Ese día el Señor me dijo, te toca. Y entonces María, ¿qué fue lo que hizo? Se fue a ver a su parienta Elizabeth. No sé si fue para confirmar, si fue para visitar, no importa. Fue a compartir con la persona que tenía más experiencia que ella, más experiencia en años, más tiempo de embarazo. Antes de seguir con esto, hermanos, ¿cuál es la disposición que tenemos para servir? En el versículo final 38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cuántos estamos dispuestos a decir eso? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Haz de mí lo que quieras, Señor. O sea, ¿sí en serio quieres que me pare enfrente de los hermanos, Señor? O sea, yo soy infalible, Señor. ¿Quieres que haga el ridículo enfrente de los hermanos? ¿Quieres que mis otros hermanos músicos vean cómo me fallan las pisadas? ¿Eso quieres? ¿Quieres, Señor, que yo que me creo, que me las sé de todas, vaya y comparta con un hermano que sabe más que yo? Sí, eso quiere el Señor. María eso dijo. Y tuvo la recompensa. María dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo soy tu sierva. Señor, yo soy tu siervo. Haz conmigo lo que quieras. Vamos, ¿cuándo se ha visto que un siervo le da órdenes a su Señor? Lo están viendo ahorita aquí, con un micrófono en la mano. Y al lado también creo. Pero no es así. Y a veces le quiero dar pases al Señor. Y le quiero decir por dónde es la cosa. Cuando me tengo que enfrentar a los chavos de la escuela, a los muchachos, a las muchachas de la escuela, yo me acuerdo, me veo adolescente, preadolescente, tal vez, cuando el lenguaje en la escuela no es el mejor que pudiera haber. ¿Cómo me comporto? ¿Cuál es mi lenguaje? ¿Cuál hubiera sido mi lenguaje en la escuela si hubiera conocido al Señor? Yo le hubiera dicho al Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad, y me abstengo del lenguaje de la escuela y hablo literalmente como Dios manda. Cuando veo a un compañero con problema, hago como es la voluntad del Señor. Cuando menos le digo a mi compañero que tiene problemas, a mi compañero que reprobó igual que yo, a mi compañero que no soporta a sus papás igual que yo, le digo, yo voy a orar por ti. Permito que el Señor haga conmigo conforme a su voluntad. Con mis compañeros de trabajo, acaba de ser la fiesta de fin de año. Yo estoy diciendo siempre ya están las fiestas de fin de año. Pero casi todos mis amigos de aquellos tiempos me decían, ¿y no vas a ir? Si tengo tiempo, sí voy. Y sí estaba en la disposición de ir si tenía tiempo, si tenía honor. Pero la plática era alrededor de la lengua.
Y entonces ir con ellos para hacerme parte del equipo, para hacerme parte del grupo. No me espanta el alcohol, no me espanta que la gente lo tome, no me espanta si tomo, pero ¿cómo hacerlo? Como parte de ese equipo. El Señor me dio, doy, permitiendo que el Señor haga conmigo conforme a su voluntad. Finalmente, hermanos, de nuevo al cuadro, un montón de gente. ¿Quién quiere? Levantamos la mano todos, ¿no? Yo. A ver, toma tú. Bueno, dámelo y haz conmigo lo que quieras. ¿Es esa mi reacción? ¿Es esa nuestra reacción, hermano? O dame, pero lo hacemos como yo quiero. Pues María no. Y esa es la enseñanza que una mujer, por cierto, para quienes piensan que Dios es misógino, una mujer en este pasaje literalmente nos da la clase a hombres y mujeres de cómo reaccionar cuando el Señor nos llama al servicio. Dios desea encarnar en nuestras vidas y tiene un propósito. El propósito no es que me sienta bien, hermanos, para terminar, para trabajar para Él. No es para que yo esté en paz, tranquilito, no. O sea, el Señor necesita soldados y los soldados van a la guerra. Cuando el Señor me llama es porque me quiere para soldado, no para estar en la paz, sino para estar en la guerra. Seamos como María, hermanos. Ven aquí, Señor, soy tu siervo, hazme como quieras, a ojos cerrados. Esa es la enseñanza que tuvo para mí este pasaje. Con el Señor no hay vuelta atrás, no hay mejor no hay ahorita no puedo. Cuando el Señor me llama a servicio, no hay renuncias. Si el Señor se compadeció de mí, no puedo decir que no se compadeció de mí. Cansa, aburre, decepciona a la gente, decepciona a los hermanos, es frustrante, sí, Señor, lo es, pero no puedo renunciar, porque si renuncio, hermanos, me regreso a donde estaba. Y los que no estaban en ningún lado y siempre han tenido la bendición de estar en un lugar cristiano, se van a donde se van todos los que no tienen el Señor. Es lógico, es lo normal, no es una amenaza, no es una advertencia. Pero si estoy subiendo una montaña agarrado de una cuerda y me suelto de la cuerda, pues me canto. Entonces, hermanos, le doy muchas gracias a Dios que me haya permitido estar aquí con ustedes, porque me habló, me mostró que se fijó en mí y que no tengo ni cómo renunciar. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga.